Amén, gloria a Dios en esta hora, amén. Vamos, amén, a abrir nuestro corazón. Le va a tocar al pastor, digo al hermano Marcos, perdón, le va a tocar, bueno, por fe, ¿verdad? Va a predicar la palabra de Dios. El hermano está ahí en las flores, ¿verdad? Y es líder allá del estudio. Y Dios, ¿verdad?, lo está usando. Yo creo que Dios lo va a seguir levantando. Y Dios nos va a hablar hoy en esta noche, en esta mañana. Abra su corazón mientras el hermano Marcos pasa a este lugar. Den un fuerte aplauso al Señor, amigo. Gloria a Dios, hermanos. ¿Quién vive? Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da, queridos hermanos, de estar una vez más aquí, reunidos, ¿verdad?, para escuchar palabra de Dios. ¿Quién viene con hambre, hermanos, de escuchar palabra de Dios? Gloria a Dios, hermanos. Vamos en esta mañana a ver un tema tan importante para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ¿verdad?, que somos, que ahora hemos sido nosotros redimidos por la sangre de Jesucristo, hermanos. Nosotros hemos sido, ¿verdad?, perdonados, queridos hermanos, ¿verdad?, de todo lo que alguna vez hicimos en nuestra vida pasada. Y en esta hora yo quiero hablar sobre este tema tan importante para nuestras vidas. Es una pregunta, hermanos, que debemos de hacernos, ¿verdad? Dios quiere hablar a nuestras vidas en esta hora. Dios tiene mucho para nosotros hoy, hermanos. Es una pregunta a la que nos vamos a hacer hoy, es si está nuestro nombre escrito en el libro de la vida. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Es una pregunta, ¿verdad?, que tenemos que hacernos nosotros, porque es tan importante que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, porque la palabra de Dios, hermanos, dice en algunos textos, ¿verdad?, que todo aquel que no se halló escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Imagínense lo tremendo que es que nuestro nombre no esté escrito en ese libro. Y no solo está ese libro, queridos hermanos, sino que hay otros libros donde se está escribiendo toda nuestra vida, todo lo que nosotros hacemos día a día, ¿verdad? Ya sea bueno, ya sea malo, todo lo que hablamos se está escribiendo en un libro, y en el día en que nosotros lleguemos delante de la presencia del Señor, todos esos libros serán abiertos. Todos esos libros van a ser abiertos y nosotros vamos a tener que dar cuentas al Rey de Reyes, al Creador de todas las cosas, queridos hermanos. Y Dios nos da la oportunidad, ¿verdad?, en este día, de que si en algo estamos fallando, si estamos nosotros yendo en contra de la voluntad de Dios, que corrijamos nuestra vida. Que podamos ahora nosotros, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios, queridos hermanos. ¿Para qué? Para que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, para que nosotros podamos entrar en algún momento en la presencia de nuestro Dios, y no seamos aquellos que el Señor dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántos quisieran estar escritos en el libro de la vida, hermanos? Gloria a Dios, ¿verdad? Nosotros por fe estamos escritos ahí, hermanos. Vamos a ver, a analizar, ¿verdad?, algunos textos donde no nos especifica, ¿verdad?, claramente cuáles son los nombres, ¿verdad?, pero sí nos da la palabra de Dios enseñanzas de cómo es la vida de aquellos que están escritos en el libro de la vida, queridos hermanos. Quiero que me acompañen a Malaquías, por favor, 13. Vamos a leer desde el 13 en adelante, queridos hermanos. ¿Ya están ahí? Malaquías 3:13, por favor, perdón. Dice la palabra de Dios, dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué provecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora:
Bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que trataron a Dios y escaparon. Sino que tentaron a Dios y escaparon, perdón, hermano. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré, y como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Ayúdenme a orar por la palabra de Dios, queridos hermanos. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios Todopoderoso, damos a usted la gloria, la honra y la alabanza, bendito Rey. En esta hora estamos aquí, Señor, delante de su presencia, rendidos ante usted, Señor, pidiéndole, rogándole, suplicándole, Padre Santo, que habla en nuestras vidas, Señor, por medio de su bendita palabra, pidiéndole también que nos dé, Señor, el entendimiento para que podamos comprender, entender y corregir, Señor, en lo que estamos haciendo mal. Bendito Dios, en esta hora le pedimos, Señor, que sea su Espíritu Santo hablando, ministrando a nuestras vidas, Padre. Le damos gracias y se lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Aquí está la diferencia entre el justo y el malo, queridos hermanos, ¿verdad? Porque dice que vuestras palabras, dice, contra mí han sido violentas, dice el Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y entonces el pueblo se pregunta, ¿pero qué hemos hablado en contra de ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, por demás es servirle, seguirle, ¿verdad? Que estemos afligidos delante de su presencia. Si nos va mal, ¿verdad? Todo parece estar en nuestra contra. Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Pero es lo que piensa el ser humano. Es lo que piensa el ser humano, hermanos, que ellos, aún haciendo la maldad, andando en contra de la voluntad de Dios, han escapado, ¿verdad?, al juicio que vendrá a este mundo. Pero no solamente a este mundo, sino que todo ser humano va a ser juzgado, queridos hermanos. No importa que la persona haya fallecido siendo rica, haber cometido tantas inmoralidades, ¿verdad? Él va a ser juzgado, cada persona va a ser juzgada, queridos hermanos. Y dice más adelante, entonces, dice, los que temían a Jehová hablaron, cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová. Los que temen a Jehová hablaron, dice, a su compañero. ¿Quién teme a Jehová en esta hora, hermanos? Nosotros somos temerosos de Dios, hermanos. Nosotros somos los que debemos de ir y hablarle, ¿verdad?, a aquellas personas que aún no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Dice que los que temen, dice, hablaron, dice, cada uno a su compañero, dice, y que Dios escuchó, dice, y escribió libro de memoria. En ese libro de memorias, hermano, está escrito todas las acciones de cada uno de nosotros. Todo lo que hacemos día a día, todo lo que hablamos está escrito en unos libros que en aquel día van a ser abiertos, ¿verdad? Van a ser abiertos para que podamos nosotros ver todo lo que hicimos. Todo lo que hicimos en esta vida, ya sea bueno, ya sea malo, ¿verdad? Van a ser abiertos esos libros. Y dice el Señor, dice que oyó Jehová, dice, fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dice, y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová. Algo muy hermoso para el Señor, ¿verdad? Todas aquellas personas que piensan en Él todo el día. Todas aquellas personas que se deleitan en hacer su voluntad. Para el Señor eso es un especial tesoro, queridos hermanos. Y en el día en que yo actúe, dice, y los perdone como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo,
entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios, hermano. Se tiene que ver la diferencia, queridos hermanos, entre el hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. Porque si nosotros decimos ser hijos de Dios, pero vivimos como el mundo, entonces no somos hijos de Dios. Y en aquel tiempo, en aquel momento, se nos va a declarar y decir, tú no viviste como un hijo mío, porque la Escritura dice que el Hijo de Dios no peca. Es lo que dice la Escritura, no lo digo yo, queridos hermanos. La Escritura de Dios dice que el Hijo de Dios no peca. Entonces en ese tiempo nos daremos cuenta qué hicimos, si el camino que estábamos tomando estaba bien o estaba mal. Y yo creo que en este momento sabemos, ¿verdad? Todos los que estamos aquí sabemos cuál es el verdadero camino que debemos de tomar para algún día estar delante de la presencia de Dios. El Señor ha abierto nuestros ojos para que podamos discernir entre el bien y el mal. Dios nos ha dado esa oportunidad, hermanos, de nosotros poder tomar la elección. ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestra vida? ¿A dónde queremos que vaya nuestra alma? Es una elección la cual el ser humano tiene que tomar en vida. Después de partir de este lugar no hay otra oportunidad. Ya no hay oportunidad. Y la parábola del rico y Lázaro nos muestra esa verdad. Dice que el rico cuando murió, fue enterrado, fue sepultado. Dice que cuando abrió los ojos estaba en un lugar de tormento. Pero en cambio Lázaro, cuando murió, dice que fue llevado por los ángeles, hermano. En el momento en que perecemos, hermano, nos vamos a dar cuenta si lo que estábamos haciendo estaba bien o estaba mal. Amén. En ese momento entonces nos vamos a dar cuenta, queridos hermanos, pero nosotros que hemos sido ahora perdonados por el Señor, que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, sabemos que Cristo es el camino al Padre. Sabemos que solamente Jesucristo, no hay otro camino para nosotros, los que conocemos la verdad. Que la Biblia habla de dos caminos, pero hay un camino que nos lleva a la perdición, a la muerte. Pero el camino que nos lleva a la vida eterna es Jesucristo, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Ningún hombre nos puede llevar al cielo sino solamente Jesucristo. Amén. Entonces, ese libro, ¿verdad?, fue escrito y ahí está todo lo que todo ser humano hace, ¿verdad? El libro de las memorias, ¿verdad?, donde nosotros se nos está escribiendo nuestra vida en esos libros, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tiene un libro para que en aquel día, ¿verdad?, se nos diga todo lo que hicimos. A lo mejor vamos a olvidar algunas cosas, pero ahí va a estar. A Dios no se le olvida nada, hermanos. A Dios no se le olvida nada, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis 12, por favor. Apocalipsis 12, 15. Amén. Permítame. Apocalipsis 12, 15. Permítame, hermanos, no es ese texto. Permítame. Es Apocalipsis 21, 27, perdón. Aquí está, queridos hermanos, dice, la palabra de Dios dice, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Este es el libro de la vida, hermanos, del cual empezamos a hablar, ¿verdad? Este libro de la vida solamente están inscritos aquellos que han sido
escogidos, aquellos que han sido, ¿verdad?, redimidos por la sangre de Jesucristo. Y dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Solamente esas personas que están inscritos en el libro de la vida podrán entrar, queridos hermanos, al reino de los cielos, ¿verdad? Esas personas que han sido redimidas por la sangre de Jesucristo, esas personas solamente podrán estar ahí delante de la presencia de Dios, porque ninguna cosa abominable entrará, dice, delante de su presencia. En aquellos tiempos, hermanos, ¿verdad?, habrá un juicio para la humanidad, y en ese juicio se abrirán, dice, los libros, ¿verdad? Se abrirán los libros y cada persona dice que va a ser juzgada por lo que esté escrito en ese libro. Cada persona va a ser juzgada por lo que está escrito en ese libro, hermanos. Entonces, si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, ahí hay un problema, ¿verdad? Hay un problema, hermanos, porque la Escritura dice que todo aquel que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero hay también algunas personas, miles de multitudes que están sus nombres inscritos en el libro de la vida. Hay personas que ya su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, hermano. Como dice en Filipenses 4:3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Veamos la vida de esos hombres, de esas mujeres de las cuales está hablando Pablo, ¿verdad? Dice, te pido que ayudes, dice, a estas, dice, que combatieron justamente conmigo, dice, en el Evangelio. A Clemente, dice, y también a los demás colaboradores, dice, que los ayudes. Ellos combatieron, ellos estaban ahí presentes cuando había, ¿verdad?, que ir y predicar la palabra de Dios, cuando había persecución, ¿verdad? Ellos ayudaban a los hermanos, vámonos porque de este lugar ya se está persiguiendo al cristiano, ayudaban a los demás hermanos, estaban combatiendo, estaban echándole ganas ahí, hermanos. Y sus nombres de esas personas, de esos hermanos, ya estaban escritos en el libro de la vida, dice Pablo. Pero ¿por qué, hermanos? Ellos eran fieles, estaban fielmente ahí. Estaban ayudando en la obra, haciendo la voluntad de Dios, viviendo en santidad, viviendo en rectitud, visitando al pobre, al huérfano, a la viuda, al enfermo. Esa es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, ¿verdad?, que nosotros hagamos lo que se nos ha dicho. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos. Estas mujeres, estos hombres, ya su nombre ya estaba escrito en el libro de la vida. Y ellos seguían luchando, seguían esforzándose para seguir adelante. No se detenían. ¿Qué decía Pablo? Dice, no pretendo ya haberlo alcanzado, sino que prosigo hacia adelante, hacia el objetivo, hacia la meta. Analicemos la vida de Pablo. ¿Quién fue Pablo, hermanos? Un hombre que Dios lo usó grandemente. A pesar de que perseguía a la iglesia, a pesar de que arrastraba a los cristianos, después trabajó arduamente en la obra del Señor. Trabajó, ¿verdad?, como ninguno ha trabajado en la obra del Señor. Levantó muchas iglesias y decía él, no pretendo ya haberlo alcanzado, sino que prosigo adelante, prosigo hacia el objetivo. Ese gran hombre, ¿verdad, hermanos?, que dejó más libros, ¿verdad?, aquí en la Escritura que otro apóstol, ¿verdad?, que Dios lo usó grandemente, ¿verdad?, para que él fuera y predicara a las naciones, a los gentiles. Estaba diciendo que estas mujeres, estos hombres, estaba su nombre escrito en el libro de la vida.
porque Pablo los conocía. Pablo conocía sus vidas de esos hombres, esas mujeres. Pablo sabía la manera en la que ellos se estaban esforzando, ¿verdad? Para apoyar, para obedecer la palabra de Dios. No solamente eran cualquier personas que a veces iban, a veces no iban, a veces apoyaban, a veces no apoyaban, sino que estaban ahí colaborando, dice. Estaban colaborando, dice, esforzándose, ¿verdad? Por hacer la voluntad de Dios. Estaban combatiendo esas mujeres, esos hombres, hermano. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Estos hombres valientes ya tenían su nombre escrito en el libro de la vida, hermano. Ya estaba su nombre ahí. Solo tenían que seguir esforzándose, seguir adelante, llegar al objetivo, a la meta. Y de ahí, la gloria, ¿verdad? La tranquilidad, el gozo de estar delante de la presencia de nuestro Señor, hermano. Pero el que no está haciendo la voluntad de Dios, el que no está obedeciendo la palabra de Dios, hermano, dice que ninguna cosa inmunda entrará delante de su presencia. El que hace abominación, el que hace mentira, hermanos, no entrará delante de la presencia de Dios. Hay oportunidad todavía, ¿verdad?, de reconocer que si estamos actuando mal, si estamos haciendo las cosas mal, mientras hay vida y esperanza. Vamos a ir al capítulo 20, hermanos. Del 11 en adelante. Dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado, dice, en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Verdad? Aquí dice que había un gran trono blanco, hermanos. Y el que estaba sentado, dice, en él, ¿verdad?, estaba ahí, queridos hermanos, ¿verdad?, para juzgar a todas esas personas, a todas esas multitudes que estaban ahí. Dice Juan, dice, y vi, dice, a los muertos grandes y pequeños, dice, de pie ante Dios. Estaban todas esas multitudes parados enfrente del Creador, hermanos, esperando el juicio, ¿verdad? Esperando, ¿verdad?, que se les diera el juicio que tenían que llevar, dice. Y los libros fueron abiertos los libros, dice, o sea, son varios libros, ¿verdad? Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Según las obras de cada uno de esos muertos que estaban ahí, el Señor los empezó a juzgar a cada uno, hermanos. Empezó a juzgar a cada uno de los muertos que estaban ahí, ¿verdad?, según las cosas que ellos habían hecho en vida, según las obras que ellos habían realizado cuando estuvieron en vida, cuando estuvieron aquí en la tierra, hermano. Empezaron a ser juzgados por todo lo que estaba escrito en esos libros, dice. Y aquí nos muestra, ¿verdad? Dice en el 13, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea que nadie
se va a librar de ese juicio. No importa la manera en que perecieron, hermano. No importa la manera en la que ellos hayan muerto, ellos van a ser juzgados por todas las cosas que están escritas en esos libros, porque nadie se va a escapar, ¿verdad?, de ese juicio. Para Dios, hermanos, no hay nada oculto. Nada se le puede escapar al Señor. Él todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe. Dice que Él escudriña nuestros corazones, lo más profundo de nuestro ser. Él conoce todo lo que pensamos. Dice que antes de que nosotros digamos una palabra, Él ya sabe lo que vamos a decir. ¿Cómo podemos escondernos de ese Dios tan poderoso? No hay lugar en el cual nosotros podamos escondernos de Dios, hermano. Dice el Salmo, si en el Hades, dice, hiciera morada, ahí está tu espíritu, dice. No hay lugar, hermanos, en donde podamos irnos y escondernos de los ojos de Dios. Podemos esconder del pastor, de los hermanos, ¿verdad? De nuestros vecinos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos. Pero de la mirada de Dios, ningún ser humano se puede escapar. Ningún ser humano se puede esconder. Y todo lo que estamos haciendo está siendo escrito en libros. Y no vamos a poder justificarnos delante de Dios. No vamos a poder justificarnos en decirle, Señor, es que pues yo pensé que era mentira todo eso. Hombres venían y hacían cosas indebidas y predicaban tu palabra. Pero Dios nos dejó esta palabra y nos dijo, escudriñad las Escrituras porque os parece que ahí tienen la vida eterna. Es algo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios debemos de hacer, escudriñar la Escritura. Investigar un poco, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué Dios redimió a la humanidad? ¿Verdad? Ahorita no hay excusa para el ser humano decirle lo que pasa que no tengo tal libro donde yo pueda investigar más. El internet, hermanos, es una arma que nosotros podemos usar a nuestro favor. Es un medio por el cual nosotros podemos investigar un poco más cómo vivían los antiguos en aquellos tiempos. Cómo vivían, qué es lo que hacían, ¿verdad? O sea, inexcusable eres tú, hombre, quien quiera que seas, dice la palabra de Dios. No podemos excusarnos. Si en la antigüedad aquellos hombres veían, estudiaban libros y libros y buscaban y investigaban, nosotros lo podemos hacer ahora que hay más tecnología. Ahora que la tecnología está tan avanzada, usémosla para la gloria y honra de nuestro Dios. Eso es lo que debemos de hacer, porque nadie se va a poder justificar delante de la presencia de Dios. Dile, Señor, borra eso de ese libro, porque yo aún no sabía, no conocía y nunca quiso conocer, ¿verdad? Porque hay personas que no quieren, a pesar de que tienen un poco de conocimiento, no quieren llegar al conocimiento de la verdad. Conocer la verdad, ¿por qué? Porque dicen que también la Escritura dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Es mejor ahí nomás le dejo hasta donde sé, ahí. Y no le busco más. Pero cuando se llegue ese día, si nosotros no quisimos arrepentirnos, si no quisimos hacer la voluntad de Dios, ¿qué va a suceder? Dice en el 15, y los que no se hallaron escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, hermano. Todas esas personas que a lo mejor una vez se les predicó y no quisieron oír la voz de Dios, serán lanzados al lago de fuego. Serán lanzados a condenación eterna, ¿verdad? Al sufrimiento. Y en otro texto dice, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Imagínense tan tremendo que es esto, hermanos. Pero nosotros que estamos aquí,
que estamos luchando ahora contra el pecado, que ya no nos dejamos engañar, ¿verdad?, por todo lo que el mundo ofrece. Ahora nosotros tenemos esa oportunidad. Tenemos esa oportunidad, ese gran privilegio, queridos hermanos, ¿verdad? Como estas mujeres a las que Pablo decía, ayúdalas, dice, a esos colaboradores míos, dice, que combatieron juntamente conmigo, dice en el Evangelio, dice, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Pablo sabía que los nombres de esas personas ya estaban escritos en el libro de la vida, hermanos. Pablo lo sabía. En Romanos 14:12 dice la palabra de Dios, dice, de manera que cada uno de nosotros, dice, dará cuenta a Dios de sí mismo. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de nosotros mismos. Yo no puedo dar cuenta por mi familia, por mis hijos, por mi madre, por mis hermanos. Cada uno de nosotros va a dar cuenta de lo que hicimos. Pero el Señor sí me va a pedir cuenta y me va a decir, ¿por qué nunca les predicaste? Si tú conocías la verdad, ¿por qué nunca les hablaste de mí? Nunca te esforzaste para decirles, ¿sabe qué? Cristo te ama. Cristo tiene algo para ti tan grande y maravilloso, ¿verdad? Cristo quiere que te arrepientas de tus pecados para que algún día tengas la vida eterna y no perezcas. De eso nos va a pedir cuentas Dios a cada uno. De nuestros hijos si están pequeños y no los estamos inculcando en los caminos de Dios. Y si tu hijo se perdió, ¿por qué no lo inculcaste? No lo llevabas a la iglesia. Es que no quería ir. No quería ir a la iglesia, Señor, ¿qué podía yo hacer? Es nuestra obligación como padres inculcar a nuestros hijos. Instruye al niño en sus caminos, dice, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es una obligación que todo cristiano como padre tenemos, hermano. Y ahora nuestros hijos, sí, no nos va a pedir cuentas, ¿verdad? De que no, para qué esa persona se perdió, ¿por qué se perdió? Va a rendir cuenta a esa persona. Pero mientras nosotros tengamos a nuestros hijos bajo nuestra cobertura, debemos inculcarles el temor a Dios, el congregarse, el no hablar palabrotas, en predicar, que ellos también prediquen, ¿verdad?, a sus compañeros, o que vivan una vida diferente a la que viven los jóvenes allá afuera, hermano. El enemigo está engañando a la juventud. La juventud está siendo engañada por el enemigo. Y esos jóvenes, ¿verdad?, que conviven con más jóvenes, es obligación también de vivir una vida diferente a la que viven ellos. A lo mejor dicen, es que no encuentro las palabras adecuadas. Bueno, vive diferente, vive como un hijo de Dios. Vive como en el hecho de que algún día tú vas a estar allá en el reino de los cielos. Vive como ese que ahora va a ser en algún momento heredero, ¿verdad? Coheredero en el reino de los cielos con Cristo. Vivamos como hijos de Dios, ya si no queremos predicar con nuestro testimonio, por medio de nuestro testimonio, personas también se pueden convertir. Yo quiero ser como esa persona, quiero vivir, quiero que mi familia, ¿verdad?, vaya a la iglesia como esas personas, vivir diferente, ya no andar en alcoholismo, drogadicción, ya no estar discutiendo por todo con mi mujer. Cristo trae paz, Cristo trae alegría, Cristo cambia, Cristo transforma. Y lo principal, da vida eterna, hermanos. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios, Cristo vive. Cristo vive, hermanos. Cristo quiere que nosotros corrijamos, ¿verdad?, nuestras vidas. El Señor en esta hora nos habla, ¿verdad? Nos habla de que todo aquel que no se encuentre en ese libro de la vida va a ser echado al lago de fuego, hermanos. Es la oportunidad, ¿verdad?, que nosotros tenemos de corregir nuestro camino, de enderezar, ¿verdad?, nuestras sendas y no decir es de en balde servir a Dios. Empecé en los caminos del Señor y me va mal. Empecé a leer la Biblia
y todos los problemas se me vienen encima, enfermedades. Que no salga eso de nuestra boca, hermano. Dad gracias a Dios en todo, dice su palabra. Porque si Dios está tratando con nuestras vidas, van a venir, ¿verdad? Tribulaciones. Pero es porque Dios quiere que nosotros crezcamos en su gracia, ¿verdad? Que sigamos adelante, que no nos detengamos a pesar de las dificultades. Es lo que Dios quiere, hermanos. Dios trata con nosotros, ¿por qué? Porque dice que al que ama, Él lo corrige, como el Padre al Hijo que ama. Si Dios te está corrigiendo, si Dios te está pasando por pruebas, es porque Dios te ama. Por eso Dios te está pasando por algunas pruebas. ¿Para qué? Para que tu fe crezca. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros podamos depender más de Él. Necesitamos decirle a Dios que dependemos de Él, pero cuando queremos luchar con nuestras fuerzas, ¿de qué le estamos dando a entender a Dios? Que no lo necesitamos, que nosotros podemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Pero cuando nos humillamos, hermanos, y venimos delante y le decimos, te necesito, Señor, te necesito porque ya no puedo más. Tú eres el que me da las fuerzas como el águila, como las del búfalo. Dios quiere, hermanos, que nosotros nos rindamos a Él, que reconozcamos que necesitamos de Él. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro, verdad? Cuando le dijo, Señor, dice, todos se van, dice. ¿Tú también quieres irte? ¿Tú también quieres irte con ellos? Señor dice, ¿pero a dónde iré? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente el Señor tiene palabras de vida eterna. Y aquí está la vida eterna, hermanos, en la Escritura. Aquí está la vida eterna, queridos hermanos, en la Escritura de Dios que nos ha dejado, ¿verdad? Para que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. No que vivamos conforme nosotros queremos, sino que hagamos la voluntad de Dios, queridos hermanos. Para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, queridos hermanos, ¿verdad? Ese es algo tan maravilloso que Dios tiene para cada uno de los que le obedece, ¿verdad? En el primer texto que leímos dice que Dios dice, y empezó a inscribir en el libro, dice, de los recuerdos. ¿Para qué? Para que se vea la diferencia, hermanos. Se vea la gran diferencia entre el bueno y el malo, el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Ahí se va a ver la diferencia, quién sirve al Señor y quién no sirve al Señor. Y todos los que estamos aquí servimos a Dios, hermanos. Amén. Todos los que estamos aquí estamos porque venimos y queremos que Dios nos hable, que Dios corrija, ¿verdad? Algo que estamos haciendo mal. O que nos diga qué es lo que estamos haciendo mal. Señor, guíame en tus caminos, enséñame, ¿verdad?, a hacer tu voluntad. Pero si no escuchamos la palabra de Dios, o si la escuchamos pero salimos de aquí y nos olvidamos de ella, o no abrimos la Escritura para que Dios nos hable y nos diga qué es lo que debemos hacer, Dios no nos puede hablar. Dios nos habla por medio de la Escritura, hermanos. Cuando abrimos la Biblia, ahí están los pensamientos de Dios, hermano. Ahí están los pensamientos de Dios, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. En un día, hermanos, ¿verdad? Me levanté y yo quiero decirles, que hermanos, que a mí me ha funcionado, ¿verdad? Eso creo, ¿verdad? Yo, el escuchar a veces hombres, siervos de Dios, ¿verdad? Predicaciones. ¿Por qué? Porque pues hay hombres, ¿verdad?, que son muy usados por Dios, que Dios los usa. Y una vez escuché una predicación, ¿verdad? Un hombre dice, antes
de abrir el libro, dice, tú pídele a Dios dirección, que Él te guíe, que te diga qué es lo que Él quiere que tú hagas en este día. ¿Qué es lo que quiere que tú hagas en este día? Y abrí la escritura, hermanos, y no recuerdo muy bien el pasaje, pero claramente sentí, ¿verdad?, cómo esa palabra poderosa era para mí en ese día. Y el texto hablaba de algo sobre cuidar mi boca, cuidar lo que yo digo, cuidar, ¿verdad?, todo lo que sale de mi boca. Y le dije al Señor, porque yo sentí que ese texto era para mí, le dije, Señor, gracias, porque a lo mejor a alguna persona he ofendido, a alguna persona le he faltado el respeto, ¿verdad?, a lo mejor sin darme cuenta. Pero Dios, en ese momento yo sentí que Dios me habló y me dijo, guarda tu boca de lo que dices. Y esa es la manera de que Dios nos habla, queridos hermanos, cuando abrimos la escritura y le pedimos al Señor, ¿verdad?, que nos oriente, que nos guíe por medio de su palabra. Pero si sentimos algo al leer la escritura y no la ponemos en práctica, estamos siendo desobedientes. Estamos siendo desobedientes, ¿verdad? Ahora nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la escritura, dice, a los suyos vino, dice, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Hemos recibido a Cristo nosotros, hermanos, o sea que creemos en su palabra, creemos en lo que Él ha dejado aquí escrito para nosotros. Lo hemos recibido, ahora somos hijos de Dios, ya no somos hijos de perdición, ¿verdad? Ahora nosotros hemos sido hechos hijos de Dios. Y ahora ya no somos más de este mundo, hermanos. Ya no somos más de este mundo. Dice en Efesios, me acompaña en Efesios 1:3. Efesios 1. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo, que son las arras, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En Él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Cuando uno cree, hermanos, en el Señor Jesucristo, cuando uno lo recibe como su Señor y Salvador, dice la Escritura, dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es una promesa que Dios, ¿verdad?, dio desde la antigüedad. Y ahora cuando nosotros, hermanos, recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque solamente Él nos puede dar vida eterna, ¿verdad? Lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, dice que somos sellados, dice. Somos sellados con el Espíritu Santo. Somos sellados y ahora, queridos hermanos, tenemos la promesa de Dios. Esa promesa, ¿verdad?, que se dio desde la antigüedad, que el Señor derramaría sobre toda carne de su Espíritu Santo, ¿verdad? Recordamos el tiempo del Pentecostés, ¿verdad?, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre todos esos hombres que estaban ahí reunidos y empezaron a hablar en lenguas, a hablar en otros idiomas, ¿verdad? Ahí se cumplió, hermano, la promesa. Ahí se cumplió, ¿verdad? El Señor Jesucristo les dijo, no se vayan, dice, de Jerusalén, porque van a recibir la promesa. No se vayan, dice, quédense aquí. Y esos hombres ahí estaban, ¿por qué? Porque le creyeron al Señor. Creyeron que esa palabra que Él estaba diciendo se iba a cumplir. Y cuando estaban esos hombres reunidos ahí,
desciende el Espíritu Santo sobre toda carne, sobre todos aquellos que estaban reunidos ahí, hermanos. Algo maravilloso, ¿verdad? Y empezaron a hablar en lenguas, empezaron a hablar en otros idiomas y toda la gente se maravillaba y algunos decían, no, esos están borrachos. Esos están borrachos. Nunca nadie, hermano, que tomó en algún momento sintió que hablaba en lenguas, que andando bien tomado ya no sabía ni lo que decía. Esas personas decían, esos están borrachos, no saben ni lo que dicen. Pero era el poder de Dios que había descendido sobre todas esas personas. Era la promesa que se había cumplido ya, hermanos. Y ahora nosotros, ¿verdad? Al recibir, al escuchar la palabra de verdad, dice el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Jesucristo, dice, somos sellados con su Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu Santo, queridos hermanos. Esa es la promesa, esa es la palabra de Dios que es fiel y verdadera. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que dice. Dios todo lo que ha dicho lo va a cumplir, hermanos. Todo lo que Él ha escrito aquí lo va a cumplir. Todo lo que está escrito aquí en la Escritura, hermanos, se tiene que cumplir. Y si nosotros hemos creído en Jesucristo, ¿verdad? Si hemos escuchado el Evangelio de la verdad y hemos creído en Él, también tenemos derecho a esa promesa. Tenemos derecho a esa promesa, ¿verdad? La cual fue dada en la antigüedad. Tenemos derecho también a ser sellados con el Espíritu Santo de Dios. Tenemos ese derecho, hermanos, pero solamente también, hermanos, ¿verdad? Confesando, ¿verdad? Que nosotros, sin Cristo, no podríamos algún día, ¿verdad?, llegar al reino de los cielos. Por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, nunca podríamos nosotros llegar allá. Solamente por la sangre de Jesucristo, hermanos. Solamente Él es el que nos limpia de todo pecado, porque dice su palabra que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos, hermanos. Y es algo tan importante que nosotros debemos de seguirnos limpiando cada día. Seguirnos limpiando, ¿para qué? Para que en el día de nuestra redención, ¿verdad?, podamos partir con el Señor. Podamos irnos con Él, porque los tiempos, hermanos, se están cumpliendo. La venida del Señor está cerca. Que no nos agarre desaprevenido. Velad y orad, dice, en todo tiempo, en todo momento. Es lo que el Señor quiere, que no nos agarre, ¿verdad?, desaprevenidos. Así como agarró a las 10 vírgenes que no tenían aceite, tuvieron que ir a comprar aceite. Y vino el novio, y a las que estaban listas, a los que estaban listos, se los llevó. Pero si el Señor viene y nosotros queremos correr a llenar nuestra lámpara de aceite, nos vamos a quedar, hermano. Nos podemos quedar. Nuestra lámpara debe estar llena diario, hermanos. Diario debe estar llena nuestra lámpara de aceite. No podemos esperar para el día de mañana. No podemos esperar y decir, mañana lo hago, mañana obedezco la palabra de Dios. No podemos esperar. El día es hoy. El día de arrepentimiento es hoy. No dejemos para mañana, queridos hermanos, lo que podemos hacer hoy. Mañana acepto a Jesucristo, o después, ya que esté más entregado, o que ya que haya dejado de tomar, que deje las drogas. No, el momento es hoy. Cristo vino a libertar al preso, al cautivo. A eso vino Jesucristo, a darnos vida y vida en abundancia. No esperemos para mañana, porque mañana no sabemos si podemos estar aquí. Dice la palabra de Dios que somos como la neblina. Hoy estamos, mañana quién sabe. No sabemos, hermano, si al salir de este lugar el Señor nos pueda llamar a cuenta. El día es hoy. Hoy es el día de redención. Hoy es el día de reconocer que Dios, ¿verdad?, mandó a su Hijo unigénito para que muriera en esa cruz por nuestros pecados.
Nosotros merecíamos estar ahí, pero en cambio Él mandó a Cristo para que muriera en esa cruz, para que todos nuestros pecados fueran perdonados, para que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida y nunca más sea borrado, para que cuando estemos delante de la presencia del Señor diga: adelante, hijo, pasa al gozo de tu Señor, ¿verdad? Eso es algo que Dios quiere, hermanos. Es algo tan maravilloso que el Señor tiene para nosotros. Vamos a Mateo, por favor, 25, el último texto. Mateo 25, 14, hermanos. Dice del 14 en adelante: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me has entregado, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conozco que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y el siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿No es algo maravilloso, hermanos, la parábola de los talentos, verdad? Cómo Dios ha repartido, ¿verdad?, talentos a cada uno de sus siervos, ¿verdad?, cada uno de nosotros. Y aquí nos cuenta esta parábola, ¿verdad?, que el Señor dice que dio sus bienes a sus siervos, ¿verdad?, y Él se fue lejos. Se fue lejos, a uno le dejó 5, a uno le dejó 2, a uno le dejó 1. Los que eran negligentes, ¿verdad?, empezaron a trabajar ese talento que su Señor le había dejado. Empezaron a hacer más, ¿verdad?, que generaran más talentos. Y así que el que le dio 5, lo pudo multiplicar y obtuvo otros 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trabajó, porque se esforzó. El que tuvo 2 hizo lo mismo, ¿verdad? Lo multiplicó. Tuvo otros 2 talentos, pero el que tuvo 1, hermanos, Dios le dio un talento porque dice que a cada uno le da conforme a su capacidad, ¿verdad? Cada uno nos da conforme a nuestra capacidad. El que tuvo mucho, ¿verdad?, hizo más, lo duplicó, porque se le había dado mucho. El que le dio poco, ¿verdad?, la mitad, 2 talentos, también lo multiplicó. Pero el que le dio 1, queridos hermanos, tuvo temor de utilizar ese talento. Tuvo temor, ¿verdad?, de que el talento que el Señor le había dado lo fuera a perder, lo fuera
a utilizar de una mala manera, no se arriesgó, no se esforzó por luchar para multiplicar ese talento. Entonces, cuando el Señor vino, empezó a hacer cuentas. Escuchen, hermanos, el Señor vino y empezó a hacer cuenta con cada uno de sus siervos. A ver, ¿qué hiciste con el talento que te di? Señor, lo multipliqué. 5 talentos más tengo aquí para ti, Señor. Buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Y el que le dio 2 talentos, igual, Señor, lo multipliqué. 2 talentos tengo para ti más. Pero el que no trabajó el talento, hermanos, dice que ese hombre no trabajó el talento. ¿Por qué, hermanos? Hay veces que sucede así con nuestras vidas. El Señor nos da un talento, nos da un don, porque dice que el Señor reparte dones, ¿verdad? Reparte dones a la iglesia. A lo mejor todavía no sabemos qué don tenemos, o debemos orar a Dios y decirle: Señor, si he recibido algún don, ayúdame a usarlo para tu gloria, tu honra, para la edificación de tu iglesia, ¿verdad? Porque se nos pedirá cuentas de los dones que se nos han dado. Como este hombre, ¿verdad? Que dice que le dio uno, ¿y qué hizo? Lo escondió abajo de la tierra. No quiso trabajarlo, no quiso luchar, ¿verdad? Para multiplicar ese don que Dios le había dado. Entonces viene su Señor y le dice: siervo malo y negligente, dice, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías darlo mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces el Señor le dice: quitarle pues el talento y dáselo al que tiene 10. ¿Por qué? Porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Y qué pasó con ese siervo? Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué estamos haciendo con los talentos, hermano, que Dios nos dio? ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dado, con lo que el Señor nos ha encomendado? ¿Estamos haciendo lo que el Señor nos ha dicho? Analicemos nuestra vida, hermanos, analicemos lo que estamos haciendo para la gloria de Dios. Si estamos trabajando, gloria a Dios. Si estamos dando buen fruto, ¿verdad? Si estamos usando ese talento que Dios nos ha dado, gloria a Dios. Pero si no lo estamos usando, hoy es el día de empezar a usarlo. Hoy es el día de multiplicar eso que Dios nos ha dado. No podemos esconderlo y quedárnoslo para nosotros, porque la Escritura dice: de gracia recibiste, dad de gracia. No podemos esconder lo que Dios nos ha dado, hermano. Hablemos, compartamos. ¿Para qué? Para que cuando el Señor venga a pedirnos cuentas, podamos decir: Señor, lo que tú me diste, lo multipliqué. A lo mejor no hice gran cosa, pero sí lo trabajé, Señor. Traté de trabajarlo, de dar buen fruto. Queridos hermanos, el Señor tiene un registro de todos aquellos que han sido redimidos, que han sido salvos, ¿verdad? Que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Hay un libro donde está tu nombre inscrito ahí. Hay un libro donde todo lo que estamos haciendo se está inscribiendo. Caminemos en rectitud, en obediencia a la palabra de Dios, no a lo que nos dice el hombre, a lo que nos dice el hermano, a lo que nos dice el pastor, a la palabra de Dios. Ahorita hay libertad, hermanos, de traer una Biblia en la calle. Hay libertad aún de poder sentarnos y leer la Biblia donde nosotros queramos. Pero se está llegando el momento, la hora, en que ya no va a poder traer una persona una Biblia en la mano. Va a llegar el momento, hermanos, las profecías se están cumpliendo. La hora está llegando. La hora está llegando, estamos cerca, queridos hermanos. No nos detengamos aquí, sigamos adelante, prosigamos, como dice Pablo, al blanco, a la meta final.
para que no lleguemos delante de la presencia del Señor y nos diga, no te conozco, no sé quién eres, aléjate de mí. Nadie quiere ser uno de esos, hermano. Yo quiero ser uno de los que diga al Señor, entra en el gozo de tu Señor, entra en el gozo de tu Señor. ¿Recuerdan, hermano, cuando los 70 fueron y predicaron y dice que el Señor les dijo, vayan y prediquen? Fueron 70 hombres enviados por Jesucristo y dice que ellos regresaron bien gozosos, regresaron gozosos porque en el nombre de Jesús los espíritus se les sometían. Llegaron, Señor, dice, aún en tu nombre los espíritus se nos someten, dice. Podemos estar haciendo grandes cosas, podemos estar haciendo maravillas, ¿verdad? Pero el Señor les dijo, no se regocijen de que los espíritus se sometan, dice. Regocíjense, dice, de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. En eso hay que regocijarnos, hermano, de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Hagamos la voluntad del Padre. No esperemos a que nuestro Señor venga a rendirnos cuentas, hermano. Hoy es el día, hoy es la hora, es el momento. Vamos a inclinar nuestro rostro con respeto a la palabra de Dios, hermanos. Hoy es el tiempo, queridos hermanos, de que nuestro nombre sea escrito en ese libro para que nunca más sea borrado.